Podrías imaginar haciendas doradas, mansiones con pisos de mármol o aviones privados, pero Javier Solís vivió otro tipo de lujo. Sí, en la cima de su carrera ganaba más de $500,000 al año, una suma astronómica en el México de los años 60. Y sí, conducía un Ford Galaxy y usaba zapatos de cuero italiano, pero nunca tuvo una mansión. Rentaba una casa modesta en la colonia del Valle. No acumuló su fortuna, la regaló. Entonces, ¿cómo era el lujo para él? Una sala llena de músicos a las 2 de la madrugada, guitarras recargadas en las sillas, tequila corriendo libremente y letras escritas en servilletas. Esta es la historia real, la de la voz que rompió corazones y el hombre que, en silencio, pagó las cuentas de todos los demás. Bienvenidos a la vida de Javier Solís, donde la generosidad brilló más que el oro. Nacido como Gabriel Siria Levario en 1931, en la Ciudad de México, Javier Solís creció en condiciones de precariedad económica típicas de las familias obreras del México urbano de mediados del siglo XX. Su padre biológico abandonó el hogar poco después de su nacimiento, y su madre, Aurora Levario, incapaz de sostenerlo económicamente como madre soltera, lo confió al cuidado de su hermano Valentín Levario y de su cuñada Ángela López. La familia residía en Tacubaya, un barrio históricamente obrero de la capital. Con el tiempo, Solís reconocería públicamente a su tío y a su tía como sus verdaderos padres, en agradecimiento por el apoyo emocional y económico durante sus años formativos. Las oportunidades educativas fueron limitadas. Abandonó la escuela formal en quinto grado, alrededor de los 11 años, y poco después ingresó al mercado laboral informal. Entre los 12 y los 20 años, Solís desempeñó una serie de trabajos mal remunerados y físicamente exigentes. Fue ayudante de carnicero, lavador de autos, panadero, aprendiz de carpintero y, en un periodo, incluso boxeador profesional en circuitos locales. Estos empleos pagaban, en promedio, entre 3 y 5 pesos diarios, apenas suficientes para cubrir alimentos y alojamiento básico en la Ciudad de México de la posguerra. Su familia vivía en viviendas rentadas, sin bienes ni herencias a las que recurrir. La música fue su única constante. Desde la adolescencia, Solís cantó de manera informal en eventos vecinales, mercados al aire libre y cantinas, hasta presentarse con regularidad en la Plaza Garibaldi, el epicentro de la cultura del mariachi y la ranchera en la ciudad. Al principio imitó a artistas consagrados como Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, algo común entre los aspirantes que buscaban reconocimiento. Su punto de inflexión llegó cuando Julio Rodríguez, del famoso trío Los Panchos, lo escuchó cantar y lo presentó a ejecutivos de CBS Columbia Records. En 1956, Solís firmó su primer contrato profesional de grabación. Su sencillo revelación, Llorarás, llorarás, ganó tracción rápidamente y alcanzó ventas de platino en menos de un año. A inicios de los años 60, ya había grabado más de 300 canciones y lanzaba material a un ritmo agresivo, con frecuencia un álbum de estudio por mes. Esto lo colocó en una categoría poco común de artistas hiperproductivos, con un catálogo distribuido no solo en México, sino también en América Latina, Estados Unidos y España. En términos financieros, Solís figuró entre los artistas mejor pagados de la época de oro de la música y el cine en México. Con base en contratos históricos y testimonios de exrepresentantes e historiadores musicales, su tarifa habitual por una sola presentación en vivo oscilaba entre 5,000 y 10,000 pesos, según la ubicación, la exclusividad y los traslados. Estas cifras deben entenderse en su contexto. En 1962, por ejemplo, el ingreso mensual promedio de un obrero o trabajador manual rondaba los 480 pesos. Esto significaba que Solís podía ganar de 10 a 20 veces el salario mensual de un trabajador
en una sola noche. Durante meses de gira activa, cuando se presentaba en múltiples recintos de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Veracruz, su ingreso bruto mensual solo por conciertos podía superar los 50,000 pesos. Promotores y dueños de teatros competían por asegurar su presencia, ofreciendo bonificaciones y hospedaje en hoteles de lujo. Sin embargo, Solís solía rechazar alojamientos ostentosos en favor de lugares más sencillos y cercanos a otros músicos y amigos. Sus fuentes de ingreso iban mucho más allá del escenario. Para 1966, Solís había publicado más de 20 álbumes de larga duración, muchos de los cuales generaban regalías en múltiples territorios. La radio seguía siendo una fuerza dominante en la promoción musical de mediados de siglo, y Solís fue uno de los artistas más transmitidos en XCW y otras grandes estaciones nacionales. Sus apariciones cinematográficas, aunque menos numerosas que las de algunos contemporáneos, también contribuyeron de forma significativa a su patrimonio. Protagonizó alrededor de 20 películas, por las que solía recibir pagos únicos de entre 20,000 y 30,000 pesos por papel, además de regalías ligadas a la distribución regional en salas. En conjunto, estimaciones de finales de los años 60 indican que Javier Solís ganaba entre 450,000 y 550,000 pesos anuales en el punto más alto de su carrera. Ajustado por inflación, esto lo ubicaba entre el 1% de mayores ingresos en México en aquella época. Aunque su riqueza fue considerable, no la acumuló ni la convirtió en exhibiciones ostentosas. Solís era conocido por llevar una vida disciplinada y por redirigir gran parte de sus ingresos al apoyo familiar, a compromisos comunitarios y a una filantropía personal que prefería mantener en privado. Y pese a su dinero, nunca adoptó el lujo como símbolo de estatus. No perseguía la ostentación. Quienes estuvieron cerca de él lo describían como un hombre más interesado en garantizar estabilidad financiera a sus seres queridos que en rodearse de símbolos de prestigio. Una parte importante de sus ingresos se destinaba al sustento de varios miembros de su familia, incluida su madre, sus hermanos y parientes cercanos. También ayudaba en silencio a músicos en dificultades, pagaba cuentas de hospital, compraba instrumentos o incluso cubría rentas sin hacer publicidad de ello. A pesar de su enorme capacidad de generar ingresos, Javier Solís eligió la practicidad por encima del prestigio cuando se trataba de su vivienda. Nunca compró haciendas extensas ni mansiones de lujo como otros famosos de su época. En su lugar, rentaba casas de nivel medio-alto en zonas bien valoradas de la Ciudad de México, especialmente en la Colonia del Valle, un barrio conocido por sus calles arboladas y su arquitectura sólida y elegante. Estas viviendas solían contar con 3 o 4 recámaras, amplios salones, comedores formales y cocinas espaciosas, funcionales y respetables, pero lejos de ser palaciegas. Las propiedades que prefería rentar estaban valuadas entre 200,000 y 300,000 pesos de la época. Una cifra modesta en comparación con las grandes propiedades de figuras como Pedro Infante o Jorge Negrete. Según testimonios, Solís evitaba comprar inmuebles no por falta de dinero, sino por su agenda nómada y su preferencia por mantener liquidez. Esto también reflejaba su convicción de que las casas eran para vivirse, no para exhibirse. Sus espacios no estaban llenos de artículos de lujo, sino de instrumentos musicales, colecciones de discos, notas personales y regalos de admiradores y colegas. Aunque eran hogares cálidos y con carácter, jamás habrían aparecido en revistas de bienes raíces de alto nivel ni en columnas de estilo de vida de celebridades. En contraste, su gusto por los automóviles sí reflejaba ligeramente su estatus, aunque seguía siendo contenido bajo los estándares actuales. Javier Solís tuvo al menos 2 vehículos conocidos durante el apogeo de su carrera, un Chevrolet Impala y un Ford Galaxy, ambos sedanes estadounidenses de gama media alta, muy populares entre artistas en el México de los años 60.
El Chevrolet Impala, un sedán de gran tamaño reconocido por sus aletas traseras estilizadas y su conducción suave, era un símbolo de estatus sin caer en la exageración. A inicios de los años 60, un Impala costaba alrededor de $3,000, aproximadamente 25,000 pesos, según el modelo y las modificaciones. Una cifra perfectamente accesible para un artista que ganaba más de 500,000 pesos al año. El Ford Galaxy, por su parte, era aún más práctico. Muy usado por artistas de gira, su amplio interior y su motor robusto lo hacían ideal para los constantes traslados. La cajuela de gran tamaño permitía transportar vestuario y equipo, mientras que los asientos corridos facilitaban viajar acompañado de amigos, colegas o incluso guardaespaldas. Solís viajaba con frecuencia por carretera entre ciudades como Ciudad de México, Puebla, Morelia, Monterrey y Guadalajara, y sus automóviles funcionaban tanto como medio de transporte como espacios de descanso durante agendas apretadas. Aunque podía haber mantenido una flota de autos de lujo importados, se mantuvo fiel a sedanes estadounidenses prácticos, no por tacañería, sino por funcionalidad. Eran confiables, cómodos y discretamente elegantes, igual que él. Si bien Javier Solís fue admirado públicamente como un arquetipo de la masculinidad mexicana, a menudo encasillado en papeles de dureza y estoicismo, su imagen en la vida real estaba marcada por una sensibilidad mucho más refinada y cultivada. Su vestuario era una declaración de intención, no de vanidad. Trabajaba de cerca con sastres de la Ciudad de México para asegurar que sus trajes tuvieran un ajuste impecable, confeccionados con mezclas de lana importada y solapas adaptadas a su complexión. Prefería zapatos de cuero italiano, siempre pulidos hasta brillar como espejo, y seleccionaba corbatas de seda cosidas a mano en boutiques exclusivas cercanas a la Avenida Madero. No se trataba solo de vestir bien. Estaba construyendo una identidad visual basada en la elegancia, la disciplina y el respeto por el escenario. En una ocasión le dijo a un amigo: «Si la gente paga por verme, merece la mejor versión de mí». Estas decisiones de imagen no eran casuales, eran inversiones. Sus trajes de concierto solían valer entre 1,500 y 2,000 pesos cada uno, una suma considerable a principios de los años 60, y se sabe que mantenía un guardarropa rotativo de más de 30 conjuntos completos, que incluían trajes de charro para presentaciones, trajes de etiqueta y vestimenta casual para la noche. La tintorería, los arreglos y el mantenimiento de su vestuario eran gastos constantes, gestionados por un pequeño equipo que entendía que la imagen de Solís formaba parte esencial del producto que ofrecía a su público. Pero, irónicamente, el elemento más lujoso en la vida de Javier Solís nunca estuvo hecho de concreto, cromo ni dinero. Fue su generosidad emocional radical e inquebrantable. Mucho antes de que la filantropía de celebridades se pusiera de moda, Solís actuaba desde un plano profundamente personal, dando a menudo mucho más de lo que podía permitirse. Entre sus colegas era conocido como el que nunca decía que no. Músicos, técnicos e incluso actores en ciernes sabían que, si estaban en problemas, Solís era a quien había que llamar. Y casi siempre contestaba el teléfono con una sola pregunta: ¿cuánto necesitas? En los círculos cerrados del espectáculo en la Ciudad de México de los años 60, sus actos silenciosos de solidaridad se volvieron legendarios. Pagaba con frecuencia cuentas hospitalarias de otros cantantes, incluso de algunos con los que no hablaba desde hacía años. En una ocasión cubrió el costo de una cirugía de emergencia para un antiguo trompetista que había sido despedido de su grupo 5 años antes. Solís también mantenía pagos adelantados de renta para 2 madres solteras que vivían en su mismo barrio. Cuando alguien le cuestionó la carga financiera, respondió, según se cuenta: «No es carga, es música. Si ellas pueden dormir tranquilas, mañana pueden cantar».
Restaurantes de la zona rosa, Polanco y los alrededores del Teatro Blanquita conocían bien sus costumbres. Sus lugares favoritos, la Cabaña, el Taquito y el Café París, le permitían mantener cuentas abiertas. Meseros, cocineros y dueños nunca temían que no pagara. ¿La razón? Javier siempre regresaba. Y cuando lo hacía, dejaba propina a toda la cocina. Llegaba acompañado de mariachis, actores sin suerte y a veces de personas que nadie reconocía. En una ocasión, invitó a cenar a un joven bolero y a su madre. Pidió una comida completa sin preguntar si podían pagar. No lo hicieron. Él pagó, como siempre. Una noche en Guadalajara, después de un concierto lleno que le dejó 8,000 pesos, una suma con la que entonces se podía comprar una casa pequeña, regresó a su hotel con menos de 20 pesos en el bolsillo. Su chofer, sorprendido, le preguntó qué había pasado. Solís respondió simplemente: «Mañana puedo ganar más. Ellos quizá no». No era una frase pensada para la prensa. Era su filosofía de vida. Su casa rentada en la colonia del Valle, humilde frente a las mansiones de otras estrellas, era un refugio cultural. No había rejas ni guardaespaldas, un piano en la esquina, guitarras apoyadas en cada habitación y un carrito de bar que nunca permanecía lleno por mucho tiempo. Después de la medianoche, el lugar se transformaba. Las reuniones improvisadas, sin ensayos ni anuncios, se convirtieron en el verdadero corazón de su mundo artístico. Compositores dormían en los sillones. Un violinista llegó a quedarse dormido con el arco aún en la mano. Siempre había alguien llorando por un amor perdido y alguien más escribiendo un verso sobre eso. Solís lo llamaba su templo de penas compartidas. Y eso era exactamente. Nadie se iba sin cantar, reír o sanar un poco. Famosos o desconocidos, si traían corazón, eran bienvenidos. En una industria obsesionada con la imagen, ese fue su verdadero legado. No su cuenta bancaria, no sus autos, ni siquiera sus discos de oro, sino cómo hacía sentir a los demás en su presencia, vistos, a salvo y nunca solos. Entre 1960 y 1966, Javier Solís fue la voz más rentable de México. Sus canciones dominaban la radio. En 1965, grabó Sombras, un tema tan poderoso que rompió los récords de ventas de Columbia y le valió un disco de oro. Protagonizó más de 30 películas, donde la trama muchas veces quedaba en segundo plano frente a su presencia escénica. Nunca se formó como actor, pero su magnetismo era innegable. El cine amó su rostro, su voz y su intensidad contenida. En toda América Latina, el público llenaba las salas no por la historia, sino para escucharlo cantar en la pantalla grande. En Nueva York recibió un disco de oro. En California fue reconocido con la Nota Musical. México le otorgó el calendario azteca, además de múltiples discómetros y guitarras de oro. Pero detrás del aplauso, su salud se deterioraba. A diferencia de muchos asociados con la cultura ranchera, Javier Solís no era conocido por el exceso de alcohol ni por fumar en cadena. Contemporáneos, músicos y periodistas de la época coincidían en que llevaba una vida relativamente disciplinada. Su declive no vino del desvelo nocturno, sino de una afección médica ignorada durante años. Una enfermedad crónica de la vesícula causada por cálculos biliares. A inicios de sus 30, Solís ya padecía fuertes dolores abdominales, cólicos recurrentes, náuseas y fatiga, síntomas clásicos de los cálculos biliares. Varios médicos le recomendaron la extirpación de la vesícula, un procedimiento estándar y relativamente seguro incluso entonces. Sin embargo, Solís desconfiaba profundamente de la medicina convencional, influido por el miedo a los hospitales, creencias fatalistas y el consejo de naturistas y homeópatas, optó por remedios alternativos que prometían disolver los cálculos, algo que hoy se sabe imposible. Durante años soportó el dolor y continuó girando, grabando y filmando a un ritmo implacable. A principios de abril de 1966,
mientras trabajaba en nuevos proyectos y preparaba presentaciones, sufrió una crisis aguda. Fue ingresado en estado crítico al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México el 12 de abril. Los cirujanos realizaron una operación de emergencia, pero el daño ya era severo. La vesícula se había perforado, derramando bilis e infección en la cavidad abdominal. Aunque hubo señales iniciales de recuperación, su condición empeoró rápidamente. El 19 de abril de 1966, apenas 7 días después de su ingreso, Javier Solís murió por peritonitis y complicaciones cardíacas. Tenía 34 años. Expertos médicos afirmaron después, de forma inequívoca, que su muerte pudo evitarse. De haberse operado meses o incluso semanas antes, sus probabilidades de sobrevivir habrían sido muy altas. En sus últimos días, según se cuenta, Solís reconoció su error y admitió haber ignorado las recomendaciones médicas. Un relato muy citado le atribuye una petición final estremecedora: «Por favor, rieguen mucho mi tumba. Sé que me voy a morir». Literal o simbólica, la frase reflejó la resignación de quien comprendió, demasiado tarde, el costo de la demora. Su funeral fue una de las despedidas públicas más emotivas de la época. Miles acompañaron el cortejo hasta el Panteón Jardín, donde fue sepultado entre íconos de la época de oro. Las calles se llenaron de dolientes. Las estaciones de radio suspendieron su programación y transmitieron su música sin parar durante días. Las mujeres lloraban abiertamente. Los hombres se quitaban el sombrero en silencio. Con apenas 34 años, México perdió la voz que redefinió el bolero ranchero y el país enfrentó lo efímero de la brillantez y de la vida. A pesar de la riqueza que generó, Solís no dejó un imperio financiero, no hubo mansiones que repartir ni portafolios de inversión. Dejó algo mayor: su música, su mito y un catálogo que sigue generando regalías hasta hoy. Sus canciones han sido reinterpretadas por Vicente Fernández, Pedro Fernández, Luis Miguel y muchos más. Cada versión rinde homenaje, pero ninguna iguala la honestidad cruda del original. Aún hoy, un pequeño busto de Javier Solís vigila Tacubaya, el barrio que lo vio crecer. Un centro cultural cercano lleva su nombre, y su voz sigue sonando en viejas rócolas, estéreos de autos y en los labios de los mariachis de Garibaldi. Esa fue la vida que construyó, no con exceso, sino con sentido. Sus autos se usaron hasta el final, sus casas fueron cálidas más que grandiosas, y su fortuna se midió en música y generosidad más que en dinero. No necesitó una mansión para sentirse rico, tuvo tequila, guitarras, amigos leales y una voz que conmovió a toda una nación. ¿Qué te sorprendió más de su estilo de vida? ¿Su generosidad silenciosa o lo poco que le importaban las cosas materiales? Déjanos tu comentario y no olvides dar like y compartir si quieres más historias como esta, porque detrás de cada ícono hay una vida que nunca llegamos a conocer del todo.